por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 6 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy día de la radiodifusión en Venezuela. Ustedes no pueden recibir nuestra señal abierta, pero no tengo ninguna duda de que regresará con la democracia a Venezuela. El Grupo de Lima pidió presión contra Maduro para encontrar una salida efectiva a la crisis venezolana. Luego de una reunión de cancilleres celebrada en Guatemala, el ministro de Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, destacó que el trabajo conjunto de todos los estados que respaldan la recuperación de la democracia en Venezuela será decisivo en esta etapa, así como todos los esfuerzos y procesos que se puedan sumar en este objetivo. Los presidentes de Argentina y Brasil, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro respectivamente, ratificaron hoy su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestro país, en el marco de una rueda de prensa conjunta celebrada en Buenos Aires. Y para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los seguidores de Juan Guaidó están locos, así lo declaró la agencia EFE, aunque defendió la posición neutral de su gobierno y dijo que lo considera un hombre agradable. Simplemente recordar que la rusa Rosneft fue la principal receptora de petróleo venezolano en el mes de mayo. Esto como parte de los créditos millonarios que han otorgado a Nicolás Maduro. Varios datos. Justo Maduro anunció la designación de Freddy Brito como nuevo ministro de Energía Eléctrica y Gabriela Jiménez en la cartera de Ciencia y Tecnología. Igor Gavidia fue removido de su cargo en el sector eléctrico luego de 2 meses o tras 2 meses de su designación. Según Putin, saben ustedes, los locos son los seguidores de Guaidó, sin comentarios. Y a propósito de lo que ocurre en materia humanitaria, los sectores de la salud y de las universidades pidieron a Michelle Bachelet visitar nuestro país para corroborar lo que está ocurriendo en Venezuela. Por cierto, Maduro anunció ayer la supuesta inversión de $7.000 millones en el plan minero. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no destinar solo 9 millones de euros para cancelar la deuda que tienen con Italia y que puso fin al plan de trasplante de médula ósea que existía entre Venezuela y ese país? Obviamente la pregunta es simplemente retórica. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y a propósito de la reunión del Grupo de Lima celebrada en Guatemala, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela suscribieron un comunicado conjunto el día de hoy, entre otras cosas, condenando enérgicamente los ataques sistemáticos contra la Asamblea Nacional, único órgano legítimo en nuestro país, y exhortando a la comunidad internacional a presionar para una salida a la democracia en Venezuela. Vamos a reponer las declaraciones que ofrecía la ministra de Exteriores de Guatemala, Sandra Llobel, en torno al comunicado. Condenan enérgicamente los sistemáticos ataques del régimen ilegítimo y dictatorial del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional de Venezuela. Rechazan el anuncio de convocar a elecciones legislativas anticipadas y reiteran su más firme apoyo al cese de la usurpación. Respaldan el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de las elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. Segundo, respaldan la disposición del presidente encargado Juan Guaidó en la búsqueda de soluciones en aquellos procesos dirigidos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y afirman la importancia de profundizar gestiones con aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en particular con Rusia, China, Cuba y Turquía, urgiéndoles a ser parte de la solución de una crisis que tiene un impacto creciente en la región. Tercero, denuncian a Nicolás Maduro y a su régimen ilegítimo como únicos responsables de la situación para el restablecimiento de la democracia en Venezuela y constituye una amenaza a la paz y a la seguridad que afecta principalmente a la región. Cuarto, alertan sobre la intensificación del éxodo masivo de venezolanos ocasionado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que se ha convertido en una de las graves crisis humanitarias a nivel mundial, y reiteran la necesidad de que las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional apoyen los esfuerzos de los países de acogida. Quinto, instan a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, que implican a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorgan a la presencia de las organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano y el impacto en la región. Parte de las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Guatemala, Sandra Llobel, en el marco de este encuentro del Grupo de Lima. La pregunta, evidentemente, que nos hacemos es si estos serísimos señalamientos que hacen los gobiernos que forman parte de esta organización van a conllevar acciones concretas. Y me refiero concretamente al último párrafo que leía la canciller, hablando de los vínculos del régimen ilegítimo de Maduro con formas de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, incluso con terrorismo en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela: el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y el presidente de Perú, luego de esta reunión del Grupo de Lima, acaba de anunciar lo siguiente. Su país va a solicitar visa y pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar a esa nación. El presidente Martín Vizcarra explicó que la medida que entra en vigencia el 15 de junio busca garantizar una migración segura y ordenada a través de un mejor control migratorio. El presidente Martín Vizcarra anunció este jueves que a partir del 15 de junio los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar a Perú con pasaporte y visa humanitaria. El mandatario peruano señaló que dicha medida busca garantizar una migración segura y ordenada. Queremos asegurar una migración ordenada y segura. La migración es a través de un mejor control de ingreso a los ciudadanos. Bueno, evidentemente significa un nuevo filtro producto de la crisis, el éxodo masivo que ha provocado la crisis que afecta a nuestro país, y sobre las dimensiones de lo que la Asamblea ha denominado como catástrofe humanitaria. Hoy se pronunciaron los representantes de los sectores de la salud y de las universidades en una protesta que los llevó a la sede del PNUD en Caracas. Nos acompaña Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPU, la Federación Venezolana de Profesores Universitarios. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la oportunidad que nos ofrece. Sí, como tú anunciabas, hoy nos dirigimos a la sede del PNUD, donde fuimos atendidos por el señor Roy Hernández, que es el funcionario de Asuntos Internacionales, y recibió 4 denuncias que se llevaron. Una denuncia fue por parte del sector del Colegio Nacional de Enfermeras del Distrito Capital, con la situación que se ha vivido en el Hospital Botánico de Los Ríos, para denunciar la muerte de niños y la gravedad de 24 niños que están esperando un trasplante de médula ósea, que están en riesgo de muerte si no se les realiza esta intervención, y que el Estado venezolano perdió el contrato que había con Italia por falta de pago. Entonces, de verdad, la situación de esos niños es muy grave. Esa fue una de las denuncias que se llevó. Llevamos una que el responsable fue el sector universitario sobre el caso de la Universidad de Oriente, que está tomada la sede rectoral desde el día 30 de abril por una serie de personas, donde solamente 2 estudiantes y un grupo de personas que están identificados como colectivos y un trabajador de la alcaldía de Cumaná, que se niegan a entregar pacíficamente la sede rectoral.
y que en ese lapso de tiempo que se ha dado, lo que han venido es causando destrucción. Por ejemplo, quemaron el auditorium de Cerro Colorado, el auditorio de la UNI Sucre, destruyeron el salón de conciertos, se robaron los instrumentos, los equipos, destruyeron las puertas para entrar a la dirección de biblioteca, allí se robaron y desvalijaron eso, prácticamente destruyendo incluso el mobiliario. O sea, son actos criminales que no sabemos esto. Lo grave de esa situación de la UDO es que la persona que grabó un video esté identificándose como estar allí por instrucciones del ministro Hugo Roa. Y esa situación es demasiado grave. El ministro Hugo Roa no ha aclarado la situación, las autoridades han tratado de comunicarse con ellos, el sector estudiantil, los trabajadores, a ver, y no hay manera de tener respuesta, no da la eso fue, y las otras dos denuncias que se llevaron fueron del ministerio. Uno, por la violación de derechos laborales al el SINDEMA, que es el sindicato venezolano de maestros del estado Miranda, y el sindicato venezolano de maestros de Caracas, ambos. Sí, vamos a retomar el contacto con Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de FAPUB, porque lamentablemente tenemos problemas con el audio, con la comunicación, y esto tiene que ver, siempre lo comentamos, con el deterioro progresivo de los servicios públicos en nuestro país, no precisamente por falta de dinero, una administración que durante los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares. Lo cierto es que en el exterior se refieren a Venezuela como Estado fallido porque no tiene la capacidad ni siquiera de brindar servicios básicos como telefonía básica, celular, electricidad, agua potable, en fin. Vamos a tratar de restablecer el contacto en la medida de las posibilidades con nuestra invitada, porque entre otras cosas, una de las peticiones fundamentales que han hecho el día de hoy a Naciones Unidas es que la alta representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet, finalmente visite Venezuela, que conozca en primera persona lo que está ocurriendo, la gravedad, las dimensiones de esta crisis que raya en la catástrofe, como han dicho desde la Asamblea Nacional. Ana Rosaria Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, decía más temprano: el responsable de garantizar el derecho a la vida y la salud en este momento es quien dice ser presidente Nicolás Maduro. Él debería asumir esa responsabilidad, incluso es responsable desde el momento que asumió, diría yo, esto lo agrego yo en lo personal, hace 6 años. Sin embargo, nos han llevado a esta situación. Tenemos a Lourdes Ramírez de Viloria y comentaba con los amigos oyentes que una de las peticiones fundamentales que han hecho hoy en la sede del PNUD es que Michelle Bachelet visite Venezuela. ¿Qué respuesta recibieron con relación a este tema? No te entendí, María Alejandra. Sobre la visita de Michelle Bachelet, ¿qué puede comentarnos? Ok, sobre la visita de Michelle Bachelet, nosotros fuimos a exigirle a Michelle Bachelet que se presente en el país, que ella tiene un informe de la comisión técnica que envió, pero que es necesario que ella venga a establecer sus buenos oficios para convencer, de ser posible, a los usurpadores de ir a un proceso de elecciones democráticas, porque ya nosotros sabemos que con este régimen no hay posibilidad de conseguir ninguna reivindicación, de que se respete ningún derecho, y que es necesario que en Venezuela haya un cambio en la administración política. Por supuesto, Michelle Bachelet es médico y es pediatra, y una de las cosas que le solicitábamos es que ella debe tener un sentimiento humano como médico y como pediatra para la protección de esos niños que han muerto en el JM de Los Ríos y los 24 que quedan pendientes por un tratamiento específico de trasplante de médula ósea que no se ha podido hacer porque Venezuela perdió el acuerdo que tenía con Italia
para realizar este tratamiento especializado por falta de pago desde el año 2018. Y hay 24 niños todavía en el JM de Los Ríos que necesitan ese trasplante de médula. Eso fue con respecto a la denuncia que hicimos del JM de Los Ríos. Pero se llevaron 3 denuncias más. Una del sector universitario sobre el caso de la Universidad de Oriente, que está bastante complicado. Tienen tomada la sede rectoral desde el día 30 de abril. Y los tomistas, hay 2 estudiantes, los demás están identificados como colectivos y uno como empleado de la alcaldía de Cumaná y están armados. Entonces la gente tiene temor. Es más, esa persona que grabó un video se identifica como enviado del ministro Hugo Roa, siguiendo instrucciones de Hugo Roa. O sea, que la misma persona que ocupa el cargo del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria está mandando a tomar las universidades. Es una manera de intervenir y de acabar con la autonomía universitaria con rango constitucional. ¿Qué es lo que han hecho en el lapso que tienen allí desde el 30 de abril? Bueno, quemaron el auditorium de Cerro Colorado, que es el auditorium de la UDO Sucre. Destruyeron la sala de conciertos y se robaron los instrumentos musicales y otros equipos de trabajo. Destruyeron la dirección del servicio de biblioteca general. O sea, que están acabando con una institución que es patrimonio del Estado venezolano, que es una universidad autónoma que ha formado miles de profesionales de muy buena calidad y que está distribuida en 5 estados del oriente del país, que es el orgullo de esa región. Por Dios, y no es posible si a través de los usurpadores nosotros no podemos obtener respuesta. Es necesario el apoyo de los organismos internacionales y por eso estamos recurriendo a la doctora Michelle Bachelet, ya que ella se formó en una universidad y se formó con calidad, y eso es lo que estamos exigiendo nosotros. Tenemos universidades donde nuestros egresados sigan surgiendo con mucha calidad, como es la costumbre en el país. Palabras más, palabras menos, pidieron a Naciones Unidas que colaborara con el fin de la usurpación en nuestro país para celebrar elecciones libres. Claro, que es necesaria su presencia para que no solo se resuelvan los problemas que tenemos que han sido provocados, que han sido de manera intencional por parte de este régimen, sino que solicite dentro de su condición de garante de los derechos humanos, como alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, la necesidad de realizar elecciones democráticas. Bien. Lourdes Ramírez de Viloria, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de FAPUB, expresando opinión, compartiendo información acerca de esta protesta en la sede del PNUD en Caracas. Pidiendo, escuchaban ustedes, que Naciones Unidas, no solo que Michelle Bachelet visite en persona nuestro país para que conozca las dimensiones de la crisis, sino Naciones Unidas colabore con el fin de la usurpación para que finalmente se celebren elecciones libres en nuestro país. Vamos a la pausa, ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el maestro José Vicente Scorza. No quiero verme el ombligo. Quiero una actividad científica consona con la realidad. Eso creía José Vicente Scorza, quien dedicó su vida al estudio de enfermedades como la leishmaniasis y el mal de Chagas, y se convirtió en una figura central de la investigación y la docencia en medicina tropical en Venezuela. Nació en 1924 en Caracas. Estudió en el Instituto Pedagógico Nacional, de donde egresó con el título de Profesor de Biología y Química en el año 1945. En el doctor José Vicente Scorza confluyeron tres cualidades: un amplio conocimiento de la biología y una visión integradora y una férrea disciplina científica que incluso ejerció estando preso bajo la dictadura de Pérez Jiménez. Pero sobre todo, el maestro Scorza, como le solían llamar, fue un notable educador y predicador de la ciencia con contenido social. Su ferviente manía de enseñar el quehacer científico lo llevó a despertar la curiosidad de cientos de inquietos jóvenes por la investigación científica. Para él, el conocimiento debía compartirse de manera sencilla y asequible. De lo contrario, no era verdadero conocimiento. El doctor Scorza fue fundador y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Fundó también centros de investigación en los estados andinos de Mérida y Trujillo, a los que entregó la mayor parte de su vida. El maestro Scorza falleció el 18 de agosto de 2016 en la ciudad de Mérida, dejando un invalorable legado de sabiduría a las nuevas y futuras generaciones. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio. Ayer se anunció una supuesta inversión de hasta 7.000 millones de euros en lo que han denominado como el plan minero. La pregunta que nos hacíamos es
¿por qué no destinan 9 millones de euros, solo 9 millones de euros de ese capital para cancelar, por ejemplo, la deuda que se tiene con Italia y que ha puesto fin al plan de trasplante de médula ósea que existía entre Venezuela y ese país, entre otras necesidades que tiene Venezuela? Para hablar acerca del tema de Guayana, saludamos en la línea telefónica a Damián Prat, conoce como nadie lo que ocurre en esta región del país, periodista, autor de el Espacio Público y Confidencial, escribe para el Correo del Caroní, otros medios de comunicación. Damián, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto estar nuevamente contigo, con tu audiencia, con toda la gente de RCR. Por cierto, aunque yo en mi programa de radio lo he mencionado varias veces, pero mi solidaridad completa con ustedes. Regresarán en la señal plena, abierta, porque eso es lo justo y lo democrático. Así será, Damián, lo comentábamos al inicio. Hoy día de la radiodifusión, por cierto, en Venezuela. Cuando regrese la democracia volveremos al aire con nuestra señal, pero mucho interés de conocer tu opinión sobre el tema de Guayana. ¿Cómo interpretas tú, Damián, este anuncio? ¿Es real o no de una supuesta inversión de 7.000 millones de euros en lo que ellos han denominado como el plan minero? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, aquí hay que separar cosas, ¿no? Por supuesto, es un anuncio que tiene, bueno, no sé, déjame usar una expresión popular venezolana, mucho de coba, ¿no? Es decir, ¿de dónde va a sacar 7.000 millones de euros cuando tiene el país en quiebra? Y a la propia administración pública en quiebra. Eso no existe. Eso es como esos anuncios, vamos a construir 1 millón de viviendas, y entonces cuando tú miras el informe que por fin sacó el Banco Central, dice que la caída de la industria de la construcción fue de 90 y tantos %, y dice, ¿cómo se construyeron 1 millón de viviendas? Bueno, es lo mismo. En minería, impresionante, en 1998 el sector minería era el 0,6% del total del Producto Interno Bruto. Ahora se supone que entonces debía ser mucho más con todo esto del arco minero. Bueno, bajó a 0,3%. Entonces quiere decir que no es cierto. Ahora, ok, pero ¿qué cosas sí pueden ser medianamente ciertas o que por lo menos intentan justificar algunas cosas, ¿no? Uno, ellos sí siguen con el plan de la minería ilegal, la minería esa que hace tantos destrozos en las selvas de nuestra Guayana, en las cabeceras de los ríos que luego se convierten en el Caroní, en Guri, etc. Es grave eso que está ocurriendo, pero además ese pulmón vegetal que es la selva de Guayana. Esa parte sí es cierta. ¿Por qué? Porque están comprando a la minería ilegal para luego sacarla del país y bueno, ya ahí empiezan las conjeturas qué es lo que hacen con esas toneladas de oro que van sacando de Venezuela. Esto de una destrucción ambiental horrible, verdaderamente. Justo quería preguntarte, Damián, porque lo hablamos en su oportunidad, y más allá de las imágenes, denuncias de organizaciones, incluso periodistas independientes, muy poco se conoce en torno a las dimensiones de la destrucción en el sur de nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos en una minoría que da la impresión está sin control? Te escuchamos. Bueno, poder hacer una tabulación exacta, disculpa, es bastante difícil, ¿no? Primero porque es una zona muy extensa, donde además hay un control de grupos delictivos, ahora también mucho el ELN o grupos del ELN que han pasado de Colombia para acá, etcétera. Entonces es como lo que hay son, digamos, las estimaciones que se hacen mediante imágenes satelitales, etcétera, y es enorme verdaderamente y terrible, doloroso el tamaño de la destrucción
de muchas de nuestras selvas. Por eso que además es una grosería cuando dicen el ecosocialismo, la ecominería, y tú dices, pero ¿cuál ecología, chicos? Si están haciendo una destrucción como jamás. Porque a mí me gusta siempre, yo sé que mucha gente no se ocupaba de estar pendiente de eso, pero uno estaba aquí y sí lo sabía. La CBG tuvo durante muchísimos años un organismo que se llamaba CBG Tecmin, o sea, técnica minera, que era un organismo que, bueno, seguramente hoy en día podría hacer prospecciones mucho mejores por los avances tecnológicos, pero con lo que la tecnología de la época lograba evaluar cuál era la situación minera en el estado, así, dónde había reservas de todo tipo de minerales, etcétera, y establecía unas normativas diciendo en estos lugares se puede hacer explotación, por ejemplo, del oro, ¿verdad? Pero en estas y estas y estas condiciones y con estas normativas, porque ya comenzaba a haber algunos problemas con el uso del, ¿cómo se llama? El mineral Dios mío, se me olvida el nombre de pronto. Que es así, coltán, el que usan en los termómetros. El coltán. ¿Ah? El coltán. No, el que usamos normalmente en los termómetros, Dios mío. Bueno, el mercurio, el que mide la mercurio, temperatura. ¿Ah? Damián, mercurio. Eso, el mercurio. Sí, perdónenme que es que de pronto se me van los nombres. Bueno, entonces eso causa un daño muy grande. Bueno, CBG Tecmin tenía zonas donde era absolutamente prohibido cualquier clase de minería, zonas donde se podía en determinadas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, y eso permitió, bueno, no era que no había algunos problemas de minería ilegal y algunos daños, pero era bastante reducido, estaba bastante controlado. El problema no era, bueno, el desastre que tenemos hoy con amplísimas zonas de selva destrozadas, etcétera. Incluso había sitios donde se permitía hacer alguna cosa de este tipo, pero al mismo tiempo la cooperativa minera tenía un vivero que lo tenía que mantener, desarrollar para luego reforestar. Hasta ese tipo de cosas había. Entonces había algunos avances que todavía podían ser mucho mejores, pero ahora lo que hemos hecho es un retroceso horroroso. Ahora, eso es en cuanto a la minería, sobre todo del oro, ¿no? Aunque también hay algunas zonas que han estado explotando coltán de ese modo, sobre todo gente del ELN en la zona del límite oeste del estado Bolívar, pero básicamente el oro, ¿verdad? Ahora, como te digo, en condiciones deplorables. Bueno, una de las cosas que ha pasado por debajo es que anunció que iban a firmar 135 convenios con esos grupos de minería ilegal para que sigan haciendo eso. Claro, con tal de que le vendan al Banco Central una buena parte del oro ilegal que sacan, porque eso les permite entonces el resto de la operación de llevárselo a Turquía, etcétera. Hay otro asunto que, aunque ellos no lo han hecho formalmente, existe, que es que le entregaron Minerven a una compañía binacional con Turquía que se llama MiBiturben, o sea, minería binacional Turquía-Venezuela. Justo quería preguntarte, Damián, además, y perdón que te interrumpa, ilegal, porque tiene que ir a la Asamblea Nacional, tiene que hacerse una licitación pública, nada, escondido, pero sí está. Hay una compañía turca que está metida en las viejas minas de Minerven del Callao. Damián, en su momento lo conversamos, el Departamento del Tesoro norteamericano impuso sanciones
sobre la compañía estatal de minería venezolana Minerven, sobre su presidente. Ellos advertían sobre un mal uso de las operaciones mineras de oro como otra forma de robarle al pueblo venezolano, al menos esa fue la justificación. Yo quisiera tu comentario, porque nos llamó poderosamente la atención ese anuncio que, como dices tú, genera toda clase de dudas, pero en todo caso, ¿qué empresa estaría dispuesta a invertir o participar en la extracción de oro en nuestro país bajo estas condiciones y tomando en cuenta las sanciones de los Estados Unidos? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, de hecho, aquí había una compañía minera china que explotaba una de las minas tradicionales, la Camorra, que está en la zona del Callao, y había dos compañías de Rusia que también explotaban, se llamaba Rusoro y no me acuerdo cómo era el nombre de la otra, pero Benrus, Rusoro y Benrus, y todas ellas se fueron, y no por ahora por las sanciones, se fueron cuando el decreto aquel que hizo Chávez aún cuando estaba todavía en vida en relación al manejo de la minería de oro, y ellos se fueron, y la única que ha entrado, por eso es que yo digo que básicamente todos esos anuncios enmascaran la realidad de la única minería que hoy existe, que es la minería ilegal, las bandas delictivas que explotan mineral del modo más terrible, más dañino que puede haber, pero entonces tienen una especie de relación con el Estado para llevarse el oro luego fuera del país. Pero compañías así firmes, bueno, la única ha sido esa, y las informaciones que yo tengo, aunque no puedo decir que son completamente, pero me lo han dicho trabajadores, pues me dicen, no, pero eso no es verdad. Aquí sí están, los tipos están ahí, pero la producción en las minas tradicionales de Minerven prácticamente no se está haciendo nada. Minerven tenía una capacidad de producción de 8 toneladas de oro al año, estaba produciendo 1,5, pero el último reporte que se conoció era prácticamente 0. Y esa sí es una minería que está por ser industrializada, etcétera, prácticamente no ocasiona daños, o en todo caso los daños son muy, pero muy mínimos, ¿no? Y es decir, Damián, a la luz de lo que tú compartes con nosotros, para la minería ilegal. Es decir, Damián, que a la luz de lo que tú compartes con nosotros, que estos 30.000 millones de euros que supuestamente generaría este plan de minería e ingresos para el país, todo sería al margen de la ley. ¿Esto es así o no? Bueno, yo lo que creo es que el 90% es humo. O sea, cuento para hacer creer que va a haber un desarrollo y tal, y además eso tiene también una intención política, decir este plan es hasta el 2025, es como para decir yo voy a seguir gobernando pase lo que pase, y aunque el país rechace lo que está sucediendo. Yo creo que hay mucho de aguaje, pero en realidad lo poco que se está haciendo de la peor manera posible, es decir, minería ilegal muy destructora de las selvas, de las cabeceras de los ríos, y hay que recordar eso, esos ríos no solo son bonitos en el tiempo que uno hacía turismo allí en la Gran Sabana, etcétera, ¿no? Sino que adicionalmente son la base de todo el sistema hidroeléctrico del río Caroní, del que depende el 60% de la energía de Venezuela. O sea que el asunto es grave, verdaderamente. Justo quería preguntarte, Damián, porque en su momento, y tú me corregirás si me equivoco, una de las alternativas al petróleo era justamente las empresas básicas de Guayana. ¿Cuál es la situación de estas corporaciones en este momento? ¿Cuántas veces hemos conversado aquí en tu programa, María Alejandra, y yo te decía, bueno,
Benalún está produciendo al 15% de su capacidad, otras veces te decía, está produciendo al 6%, creo que la última vez que hablamos, o sea, hasta principios de este año estaba produciendo al 6,5% de su capacidad, lo cual es dolorosísimo y terrible. Pero desde el mes de marzo, todas las empresas están en cero. Sidor tiene 11 meses que no hace una colada de acero. La antigua Sidetur tiene 20 meses que no hace una colada de acero. Benalún no tiene ni una sola de sus 905 celdas de reducción donde se produce el aluminio operando. Alcasa no tiene ni una sola de sus 386 operando. Ahora, como yo he tratado de explicarlo muchas veces, alguien que nos está oyendo, ¿verdad? Y está en cualquier otra parte de Venezuela, dice, oye, qué terrible, qué malo lo que les está pasando en Guayana. No es lo malo que nos está pasando en Guayana. ¿Por qué las llamamos empresas básicas? Porque ellas eran la base de un desarrollo industrial en toda Venezuela. Es decir, hay por lo menos 100 empresas, o había, quiero decir, que compraban el aluminio de Alcasa y Benalún, y estoy hablando en toda Venezuela, en la zona industrial de Carabobo, en Guarena, en los alrededores ¿cómo se llama? Del estado Lara, etcétera. Hay un montón de empresas en toda Venezuela que compraban ese aluminio para producir productos de aluminio de todo tipo, piezas para la industria automotriz, para la industria de la construcción, conductores eléctricos, envases, etcétera. Pues, o sea, en realidad son muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esas empresas? Bueno, yo, hasta donde los reportes que he podido conocer, la mayoría o han cerrado o están semicerradas. Algunas han logrado unos permisos para traer un poquito de aluminio importado, etcétera. Y lo mismo pasa con el acero, con la hojalata de Sidor, con los laminados especiales de Sidor, etcétera. Se producían, una cantidad de cosas en una cantidad de empresas que eran fundamentales para otras actividades económicas en Venezuela. Es decir, tener todo eso en cero como lo tenemos ahora, por eso es que era la alternativa no petrolera, porque era la base de una cadena industrial y económica en toda Venezuela, pero el nivel de la destrucción la tiene en este momento cero. Y no estoy exagerando, María Alejandra. Damián Prat, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista desde Guayana, escribe en el Correo del Caroní, en otros medios de comunicación, expresando opinión y análisis acerca de este anuncio que efectivamente no se corresponde con la realidad, pero que hablaba de una inversión de hasta 7.000 millones de euros para lo que Nicolás Maduro ha denominado como el plan minero, sin tomar en cuenta las sanciones que en su momento impuso el Departamento del Tesoro norteamericano sobre la compañía estatal de minería venezolana Minerven, sobre su presidente, sobre las transacciones con este metal en Venezuela, por el mal uso de las operaciones mineras de oro como otra forma, decían en un comunicado, de robarle al pueblo venezolano. Damián, gracias, vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. El Consejo Legislativo de Vargas aprobó el cambio de nombre a Estado La Guaira. Allí está la prioridad de los seguidores del equipo de Nicolás Maduro, no hacer frente a la crisis profunda, a la catástrofe humanitaria que afecta a nuestro país. Se han dedicado a este tipo de cosas. Lo cierto es que el presidente del Parlamento Regional señaló, lo dice el Nacional en versión electrónica, que la adaptación de la ley se llevará a cabo en los próximos 6 meses. Además, saben ustedes que hoy es día, o se recuerda, el desembarco de Normandía, el día D, que algunos aseguran fue el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hubo actividades en Europa y, entre otras cosas, los supervivientes estadounidenses de Normandía honraron a los soldados caídos en esa época. Uno de ellos dijo: ha sido un tiempo prestado. El éxito de la operación sin duda fue la unidad de los aliados, lo comentábamos en la mañana de hoy, un ejemplo a seguir en el caso concreto de Venezuela. Y bueno, en el caso de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aspira a la vicepresidencia en las próximas elecciones, fue nuevamente procesada el día de hoy por el juez Claudio Bonadío. La decisión del magistrado alcanzó a la exmandataria y a un grupo de más de 100 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Tiene que ver con la cartelización de la obra pública y los corredores viales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaña, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta